Bueno, vamos a realizar el estudio analítico y representación gráfica de una función de dominio incluido en los reales y codominio real, tal que su fórmula explícita es f de x igual a e a la x menos 2 sobre x, es decir, una función exponencial. Muy bien, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es estudiar el dominio de mi función, es decir, determinar para qué conjunto de reales la función está definida. Recordemos que la función exponencial e a la x, cuyo gráfico es más o menos así, es una función continua para todos los reales, siempre positiva, es decir, no toma valores negativos, tampoco tiene raíz. Y eso significa que si el exponente existe, la función va a estar definida en ese valor. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que estudiar en nuestra función exponencial es la existencia del exponente. Como el exponente es una fracción, necesitamos que el denominador sea distinto de 0. Así que x menos 2 sobre x va a existir si x es distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de mi función son todos los reales excluyendo el real 0. Bien. Vamos a ir dibujando el bosquejo gráfico de mi función acá. En este momento, lo único que habría que hacer es descartar la posibilidad de que mi función tomara el valor 0. Eso es que la gráfica no corte al eje de ordenadas. Entonces, por ahora no tengo mucho más para agregar. Vamos a seguir con el siguiente paso del estudio. Vamos a estudiar ceros y signos. ¿Sí? Determinar raíces y si la función toma valores positivos o negativos. De vuelta, como la función es una función exponencial, sabemos que, sin importar cuál sea el exponente, el valor que voy a obtener va a ser un número positivo, mientras el exponente exista. Por lo tanto, el signo en este caso es muy fácil de determinar, porque va a ser en 0 que no existe, por culpa de la fracción, a la derecha positivo y a la izquierda también positivo. Inmediatamente interpreto gráficamente esa información. Eso quiere decir que la función va a estar toda por encima del eje de las x. El gráfico de la función va a estar por encima del eje de las x. Y no va a tener raíz. El siguiente paso del estudio es el estudio de la continuidad. Esto significa que debemos ver qué es lo que ocurre con valores próximos a, en este caso, 0, que es el punto de discontinuidad. Entonces, eso lo vamos a hacer estudiando el límite cuando x tiende a 0 desde valores mayores que 0 de la función y el límite cuando x tiende a 0 por valores menores que 0. Bien, veamos que como x tiende a 0, lo que va a ocurrir es que el numerador tiende a menos 2 y la fracción constante sobre algo que tiende a 0 me va a dar infinito y después por la regla de los signos ese exponente está tendiendo a menos infinito. Ahora basta recordar qué es lo que pasa con la función exponencial cuando x tiende a menos infinito y el resultado del límite entonces es 0 más. Cuando x tiende a 0 menos, tenemos que el exponente está tendiendo a más infinito. Y e a la más infinito tiende a más infinito. ¿Sí? Eso también lo podemos ver en el gráfico de la función exponencial. A medida de que x está tendiendo a más infinito, los valores funcionales también tienden a crecer. Interpreto gráficamente la información que me da la continuidad. Entonces, cuando x se acerca a 0 desde la derecha, la función se va a estar acercando a 0 desde arriba, por valores mayores que 0. Y cuando me acerco a 0 desde la izquierda, el comportamiento va a ser este.
O sea, esa flecha roja me indica que la función tiende a infinito cuando x tiende a 0 más. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar el comportamiento de la función hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, las ramas infinitas. Eso se traduce en el estudio del límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de la función. En este caso ese límite es muy sencillo, porque claramente vemos que en este cociente de polinomios, cuando x tiende a infinito, el resultado va a ser que tiende a 1. Este límite da e, y la interpretación de que el límite de las ramas infinitas dé una constante es que tenemos una asíntota horizontal de ecuación y igual e. Eso representado gráficamente es una línea paralela al eje de las x a la altura e. Muy bien. Continuamos. El paso que viene ahora es el estudio del crecimiento de la función. ¿Y quién nos informa del crecimiento? Nos informa del crecimiento la derivada primera. Así que ahora vamos a hacer el cálculo de la derivada primera. Tengamos en cuenta que la derivada de e a la u es la derivada de u por e a la u. Aplicando esta regla, tenemos que hacer la derivada de x menos 2 sobre x por e a la x menos 2 sobre x. Ahora debo tener en cuenta la derivada del cociente. La regla para la derivada del cociente es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar por derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Por lo tanto queda x menos x menos 2 sobre x cuadrado. Es decir, la derivada del numerador es 1 por el denominador que es x menos el numerador sin derivar por la derivada de x que es 1 sobre la derivada del denominador al cuadrado, x cuadrado. Esto va multiplicado por e a la x menos 2 sobre x. Muy bien, reducimos esa expresión y llegamos a, quitando paréntesis, cambiando los signos de forma adecuada, a 2 sobre x cuadrado por e a la x menos 2 sobre x. Y esta ya es la expresión de la derivada primera de mi función. Por supuesto que ahora lo que me interesa hacer es determinar el signo. Entonces estudio el signo de cada factor. Bien. Esta parte se hace sencilla porque el signo de 2 sobre x cuadrado solo tengo que poner 0, que no existe, en 0, positivo a la derecha y positivo también a la izquierda. El signo de e a la x menos 2 sobre x ya lo tengo estudiado porque es el signo de la función. Y también es en 0 no existe y a la derecha y a la izquierda da 0. Por lo tanto, el signo de la derivada primera ya lo tenemos determinado. Y esto significa que mi función crece hasta llegar al 0, el 0 no existe y después continúa creciendo. Cosa que es coherente con lo que está pasando en el gráfico, con la información que llevamos hasta ahora. Que todo viene coincidiendo porque la derivada primera me indica que crece desde la asíntota y después del otro lado crece desde 0 hacia la asíntota nuevamente. Pero bueno, vamos a ver con más detalle qué es lo que está pasando con el gráfico completando el estudio. Lo que vamos a hacer ahora, como último paso, es estudiar la concavidad.
La concavidad la estudiamos con la derivada segunda de la función, o sea que derivamos la derivada primera. Por lo tanto, tengo que hacer la derivada de 2 por e a la x menos 2 sobre x dividido x cuadrado. Lo vamos a encarar como la derivada de un cociente. Bien, así que tengo que hacer derivada del numerador, que va a ser 2 por la derivada de x menos 2 sobre x, multiplicado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre x2 al cuadrado, que queda x4. Notemos que lo que tengo que derivar acá no es otra cosa que la derivada primera. O sea que ya la tenemos calculada, por lo tanto lo único que hay que hacer es suplantarla ahí. Me queda 2 por la derivada primera, 2 sobre x cuadrado por e a la x menos 2 sobre x. Esto va multiplicado por x cuadrado menos 2 por e a la x menos 2 sobre x por 2x, todo sobre x4. Bueno, veamos que notemos que en el numerador podemos hacer esta cancelación y sacar de factor común lo siguiente: 4 por e a la x menos 2 sobre x. Por lo tanto, me va a quedar entre paréntesis 1 menos x. Ahora voy a estudiar el signo de la derivada segunda, es decir que tengo que estudiar el signo de 4 por e a la x menos 2 sobre x, el signo de 1 menos x, el signo de x4. El primero es muy fácil, vuelve a ser igual al de la función. El de 1 menos x tiene raíz 1. A la derecha toma valores negativos, a la izquierda valores positivos. Eso es porque el coeficiente principal es negativo. Y el signo de x4, que tiene raíz cuádruple 0, positivo a ambos lados. Por lo tanto, el signo de la derivada segunda termina siendo: en 0 no existe, en 1 tengo una raíz, a la derecha de 1 es negativo y en otro caso positivo. La interpretación desde el punto de vista de la concavidad es que tengo concavidad positiva, positiva y negativa. Entonces encontramos un punto de inflexión en el punto de abscisa 1. Es decir que vamos a calcular la ordenada. El punto de inflexión, acá hay un punto de inflexión cuyas coordenadas van a ser x igual a 1 y la f de x, sustituyo la x por 1, e a la 1 menos 2 sobre 1 es e a la menos 1. Por lo tanto, la ordenada del punto de inflexión es 1 sobre e, que es aproximadamente 0,36. Bien, o sea que el punto tiene estas coordenadas. Vamos al gráfico a representarlo. Bien, así que en 1, a la altura 0,36 aproximadamente, que es el 1 sobre e, voy a tener el punto de inflexión. Bien, y esto más o menos ya determina cómo es que es el gráfico. A la izquierda está totalmente determinado, es decir, sabemos que se va desprendiendo de la asíntota y sube de esta forma, o sea, es creciente con concavidad positiva, no hay ni máximos ni mínimos ni puntos de inflexión de ese lado. Del otro lado tenemos todavía algún detalle que podemos afinar, pero el gráfico tiene que ir más o menos de esta forma, o sea que con concavidad positiva hasta llegar al punto de inflexión y concavidad negativa para irse aproximando a la asíntota de este lado.
Esto ya es un estudio bastante completo, sabemos todo lo que está ocurriendo con esta función y los detalles que podemos agregar son, por ejemplo, las semitangentes con las que la gráfica está entrando en cero desde la derecha y en el punto de inflexión. Esos detalles, si bien son pequeños lujos que podemos agregar, no son complicados. Vamos a tratar de hacerlos acá al costado. Por ejemplo, para determinar la ecuación de la recta tangente en el punto de inflexión, con las que va a estar entrando y saliendo, lo que tengo que hacer es calcular. Bueno, esa recta va a tener ecuación I igual mx más n. Me interesa averiguar m y n. M es la pendiente. La pendiente es f' de 1. F' de 1. Si nos tomamos el trabajo de sustituir en la fórmula de la derivada, nos va a dar 2 sobre e. Luego, para calcular n, basta con sustituir las coordenadas del punto, es decir, 1, 1 sobre e, en la ecuación de la recta. Por lo tanto, tengo la recta viene quedando igual a 2 sobre e por x más n. Sustituyendo las coordenadas del punto y despejando n, obtenemos que esa ecuación es I igual 2 sobre x menos 1 sobre e. Es la ecuación, esa viene siendo la ecuación de la recta que pasa por el punto de inflexión y que viene a conformar las semitangentes con las que la función se aproxima al punto. El otro caso es lo que pasa en cero, y como en cero la función no existe y su derivada tampoco, lo que debemos hacer es calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la derivada. Ese límite no es muy difícil de calcular, probablemente haya que hacer un cambio de variable y el resultado va a ser 0 más. La interpretación es que entonces la asíntota con la que se va aproximando a ese valor es igual 0, es decir, el eje o x. O sea que entra de ese lado con tangente horizontal a la altura igual 0. Con esto damos por finalizado el estudio bien detallado de la función que nos propusimos analizar. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal. Si te ha resultado útil, compártelo con quien creas que pueda aprovecharlo. Por favor, no olvides indicar que te ha gustado y anímate a comentar.